todas estas polémicas políticas suelen coincidir con problemas judiciales y hoy el que les estamos adelantando, porque las acusaciones en el caso de las residencias piden incorporar todos los emails internos de la administración Ayuso a la causa. Esos emails reconocían que las residencias no estaban medicalizadas, que los ancianos a los que no se permitía ir a hospitales enfermaban, pero no había personal sanitario para atenderlas. Las acusaciones dicen: incorpórese a la causa, y citan a declarar a los altos cargos de Ayuso, en concreto a sus consejeros. Carla Acuña. En exclusiva en Mañaneros, el PSOE, que ejerce la acusación popular en el caso de las residencias, pide que testifique el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y su número 2, Ana Dávila. Además, también pide que se incorporen a la causa todos los correos electrónicos relativos a los protocolos de la vergüenza y los que reveló El País, en los que Carlos Mur advertía que había que derivar a los residentes a hospitales. Y todo esto es lo que pide el PSOE como acusación popular. Se estrecha el cerco contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el caso de las residencias. Però les dades Sí. diuen que a Madrid van morir més padrins que altres llocs. Sí. I no hi ha cap negligència en tot això. Molt probablement sí, i hauríem d'estudiar Per primer... manca de per si cas. recursos Sí, perquè la manca de recursos fonamental... Tu defenses que no va ser culpa dels professionals. No, va ser precisament la manca de professionals. Perquè hem d'entendre una situació. Durant aquells dies vam arribar a tenir, per part d'atenció primària, 1.076 metges de baixa, contagiats per la Covid, i 973 infermeres. Si a més afegim que es van tancar 37 serveis d'urgències d'atenció primària, els anomenats SUAPs a Madrid, que són els que donaven cobertura a les residències, i que van portar els 800 infermers, infermeres i els 623 metges dels esmentats serveis d'atenció primària per muntar l'Hospital de l'IFEMA, són tots aquests professionals que no van poder anar a les residències a donar atenció directa. I com que tu dius que són els polítics que no van donar-te els recursos que necessitaves o que demanaves, per això Ayuso està enfadada amb tu. L'hauríem de preguntar a ella. No podria dir si està enfadada o no, però potser sí. Seguimos. El gobierno de Ayuso supo desde el principio de la pandemia que las residencias no se iban a poder medicalizar. El País publica hoy correos internos que demuestran que el entonces director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, alertó de que el plan diseñado por la comunidad para que los residentes pudieran recibir asistencia médica en sus propios centros no estaba funcionando y pedía adoptar medidas urgentes, llegando a afirmar: no deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables. Recordemos que finalmente los protocolos de la vergüenza se cobraron la vida de 7.291 personas. En fin, pues repetimos, 7.291 muertes, muchas de las cuales podrían haberse evitado. Y esto no lo digo yo, ahora nos enteramos que lo dijo con gran crudeza Carlos Mur, uno de los responsables de estos protocolos, que lo vio tan claro que temía que quedase en la conciencia de los dirigentes madrileños. Claro que ahí tuvo un error de cálculo. Para que eso pasara, y ahora lo está comprobando, algunos deberían tener conciencia. Cabe destacar que Mur envió ese correo el viernes 20 de marzo de 2020, solo 2 días después de la puesta en marcha de esos famosos protocolos. En él urgía trasladar al mayor número de residentes a hospitales para tratar de salvarles o al menos ayudarles a morir dignamente. Pues bien, resulta muy llamativo que precisamente ese fin de semana se registrara el menor número de derivaciones durante la pandemia. Bueno, pues ya lo ven, los protocolos no funcionaron, pero la comunicación interna tampoco. Mur urgió a hacer más derivaciones y ocurrió justo lo contrario. ¿Qué pudo fallar? A mí me da que fue una cuestión de gestión del mail. Quien tenía que actuar lo envió al mismo sitio al que ha enviado siempre las quejas de las víctimas, a la papelera de reciclaje. Estos correos se suman a la declaración del propio Mur en sede judicial esta misma semana, en la que afirmó que la anunciada medicalización de las residencias nunca existió y demostraría que el gobierno de Ayuso fue totalmente conocedor de esta situación. Es decir, que sabían que los residentes estaban en lugares sin atención médica y con la orden de no derivarlos a un hospital. Bueno, pues finalmente está muy bien que este correo de Mur se haya conocido ahora. Pero seguro que a muchos os sorprende que este responsable político haya necesitado casi 6 años para darse cuenta de que esta información era muy relevante. ¿Y por qué no se la entregó a los jueces? A ver, no seáis mal pensados. Tiene una explicación científica. 6 años es más o menos el tiempo que necesita una idea para penetrar en ese pelazo.
Ante estas revelaciones, la Comunidad de Madrid ha querido echar balones fuera, argumentando que estas decisiones las tomaban los técnicos y que el Gobierno regional lo hizo bien. Pero la reacción más comentada ha venido de la propia Ayuso, quien, al ser preguntada por la declaración de Moore, ha despreciado una vez más a las familias de las víctimas. La plataforma de frustrados de la izquierda madrileña y los activistas mediáticos que les hace el caldo gordo llevan 143 procesos judiciales perdidos en un país donde han muerto más de 120.000 personas y por lo que el Gobierno nunca dio explicaciones ni nunca trabajó realmente como hicimos las comunidades autónomas. A ver, la plataforma de frustrados de la izquierda madrileña se refiere a las víctimas y los activistas mediáticos que les hacen el caldo gordo. Eso va por ti, Sandra Sabatés, que lo sepas. Vale, un par de apuntes. Uno, por mucho que lo repita, Ayuso no va a cambiar la realidad. La gestión de las residencias no era competencia del Gobierno central. Está transferido a las comunidades. Y dos, es increíble que un cargo público intente desviar la atención atacando así a los familiares de las víctimas de sus protocolos. O bueno, lo sería, porque esto lamentablemente lo hemos visto antes. Esa plataforma de resentidos políticos que viven de hacer resentimiento político y daño, aun faltando a la verdad, junto con una serie de periodistas activistas que nunca han querido conocer la verdad, están utilizando una cifra inventada. Ustedes sigan con el business de las residencias retorciendo el dolor de las víctimas, como bien dijeron. Esto lo único que está alimentando es el negocio de 4 frustrados que buscan o vender libros o que se les vuelva a hacer casito en unas listas electorales. Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Han montado un chiringuito con periodistas y sobre todo con políticos venidos a menos, que los han expulsado desde sus distintos partidos y como se sobran, les sobraban y no saben qué hacer con el dinero público, han montado una plataforma. Paso de ustedes con esa desvergüenza, porque son unos inhumanos y se lo digo de nuevo. Tiene gracia cuando dice eso de retorcer el dolor de las víctimas. Los demás. Resentidos políticos, periodistas activistas, 4 frustrados que buscan casitos, chiringuitos, las mismas mierdas. Bueno, es indignante burlarse así del sufrimiento de los familiares. Sí, pero sobre todo es inútil. Por mucho que insulte a las víctimas, Ayuso no conseguirá quitarse de encima la responsabilidad moral de lo que ocurrió. O para que lo entienda. Yo creo que Ayuso está muy preocupada. Yo creo que le preocupan muchas cosas, le preocupa lo que tiene que resolverse y creo que en algún momento alguien puede llegar y apuntar y decirle que tiene que ir a contar cosas a lo mejor delante de uno vestido de negro. Yo soy un afectado, no estoy en ninguna plataforma, pero soy un afectado porque mi madre se muere en la pandemia. Y mis hermanas y mis hermanos y yo, a día de hoy, no sabemos cómo se murió, ni de qué manera. En su certificado de función pone posible COVID. Eso es todo lo que recibimos y eso es todo lo que supimos. Entonces, lo que queremos es saberlo. Yo soy una persona paciente, que cree en la justicia, que no voy a señalar, no llamo asesino a nadie ni nada, pero yo quiero que alguien nos diga en qué condiciones murió, cómo murió y por qué murió. No porque estaba en una residencia en plena COVID y había una gente que se había muerto, no, esta persona sufrió, no sufrió, estuvo atendida, la atendieron como pudo. Bueno, pues estos somos los que tratamos de averiguar esto y no estamos frustrados, ni tenemos ningún problema, ni pensamos de mala manera tal. Ella sí lo está haciendo y ella tiene un problema cada vez más grave. Saludamos a Manuel Rico. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Periodista, abogado. Buenas tardes. Quiero, además, claro, esta conexión con Manuel Rico porque, de entrada, ojo, en un contexto, en un día, misa funeral a las víctimas y Ayuso pidiendo misa en Madrid, en la Almudena, conseguido que sea así, al mismo tiempo que está la de Huelva, pero metiéndose con las víctimas de las residencias, llamándoles plataforma de frustrados, de esta forma. Y te pregunto, Manuel. La plataforma de frustrados de la izquierda madrileña y los activistas mediáticos que les hace el caldo gordo llevan 143 procesos judiciales perdidos en un país donde han muerto más de 120.000 personas. ¿Y esto, Manuel? Bueno, por desgracia, escandaliza, pero por desgracia no es la primera vez que el gobierno de Ayuso en estos años se dedica a insultar a las víctimas, ¿no? Antes debatíais en la mesa si las víctimas terminan siendo instrumentalizadas por todos los partidos. Hombre, uno puede encontrar una declaración aquí o allá más o menos descontextualizada, pero yo creo que encarnizarse con las víctimas
como ha hecho el gobierno, quizá el 42 que citaba Esther Palomera, pero desde luego no hay otro encarnizamiento con las víctimas como el de Ayuso y su gobierno, porque Ayuso cada 3 meses insulta a las víctimas. Estamos hablando de personas que perdieron. Ya, lo que pasa es que, Manuel, imagínate que ahora hubiera alguien que se conectara en este momento, las víctimas. No supiera de qué víctimas estás hablando. Es que hay víctimas y víctimas, entonces, en este caso, porque está insultando a unas al mismo tiempo que pide misas para otra como si ya no lo hubiera en Huelva, por ejemplo. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que hay víctimas de primera y de segunda? O sea, ella está poniendo en el foco a unas víctimas determinadas, que son las de la residencia. Está poniendo en el foco a las víctimas en las que cabe o hay unos indicios más que sólidos que su gobierno pudo haber hecho mucho más para salvarlas o para que hubiesen fallecido igual con unos cuidados dignos. Entonces, evidentemente, ella pone el foco en víctimas en las que obviamente no se le puede a ella atribuir ninguna parte de gestión y a las que sí que son responsabilidad, porque las residencias eran responsabilidad suya, a pesar de la campaña de propaganda que hizo diciendo que eran del entonces vicepresidente Pablo Iglesias, pero fue su gestión y competencia suya siempre, y sobre esas no habla, porque 6 años después sigue sin dar una explicación, no una que nos creamos, sino ninguna explicación sobre por qué no permitió que los residentes enfermos fuesen al hospital del IFEMA, por qué no se medicalizaron las residencias, por qué a los hospitales privados solo fueron aquellos residentes que tenían seguro privado. Sigue sin dar ni una sola explicación al respecto, y han pasado 6 años, y lo que hacen es insultar a las víctimas. Nosotros mañana en Público llevamos un reportaje con media docena de víctimas que explican a Ayuso por qué están frustradas. Y están frustradas por cómo vieron morir a sus familiares, por cómo les ha tratado desde entonces la justicia y por cómo les ha tratado el gobierno de Ayuso. Estaría frustrado cualquier persona con un mínimo de decencia. ¿Han respondido algunas de estas víctimas a los micrófonos de Televisión Española de esta forma, después de que Ayuso dijera que son una plataforma de frustrados? Vamos a ver lo que decían algunas de estas mujeres. Alguien que trata así a las familias de las víctimas que ha provocado ella con su gestión, con una gestión homicida, dice mucho de la catadura moral de ese ser, porque para ser persona hay que tener una serie de cualidades que esta señora no tiene. Esta señora está perdiendo el norte porque esta señora lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar. Ella va a morir matando, lo tenemos muy claro. Y entre tanto, Manuel es el periodista probablemente más experto en esta materia de la que estamos hablando. Hay material nuevo, mañana vais a publicar, pero también hoy se publicaba, los correos internos que prueban que el gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron, y esto lo ha publicado El País. Vean este informe, al mismo tiempo que Díaz Ayuso habla de plataforma de resentidos y frustrados. El gobierno de Ayuso sabía que las residencias no estaban preparadas para atender a los mayores enfermos de COVID. Los correos internos que prueban que el gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia. El País destapa los correos internos del gobierno de Ayuso y Carlos Mur, el hombre que firmaba los protocolos que impedían sacar a los mayores de estos centros. Si no avanzáis en la contratación de médicos, no vamos a poder tratar allí según el modelo de residencia medicalizada que tenemos. Ayuso sostuvo durante toda la pandemia que en las residencias había personal médico suficiente y que por lo tanto no se sacaba a los mayores porque allí se les podía atender. La pandemia, no fue una pandemia mundial, fue un virus en Madrid. Ayuso insiste. La atención fue adecuada, que no hubo en ningún momento un móvil discriminatorio. Pero en el correo ya se avisa de que el plan no está funcionando. La situación se agrava a una velocidad propia de tiempos de guerra. 3 días después, el traslado de usuarios de residencias a los hospitales cae a la mitad de la media diaria en la región. Cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. La publicación de estos correos internos demuestra que hubo quien alertó. No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables. Y quien siguió pese a todo con ese plan. Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Esta revelación del País se conoce 6 años después, cuando la justicia sigue investigando los 7.291 fallecimientos de mayores en las residencias de Madrid. Ya les advierto que enseguida vamos a hablar de pensiones porque hay novedades, pero antes sobre esto, sobre lo que acabamos de ver. Manuel, te pido un titular.
A ver, esta información es relevante, es una prueba más que demuestra que no se medicalizaron las residencias. Digo una prueba más porque Alberto Reyero, el que era consejero de Políticas Sociales, también lo denunció por carta y por correo. Y esto es absolutamente clave, porque el protocolo de la vergüenza, si se hubiesen medicalizado las residencias, habría tenido mucho menos impacto. Y las residencias, y con esto termino, se podían haber medicalizado porque el gobierno Ayuso tenía a su disposición a 1.650 médicos y enfermeras. En vez de enviarlos a las residencias, envió 1.400 al hospital de campaña de IFEMA y 250 a los hoteles medicalizados. Y ahí no atendió a ningún residente. Es decir, antepuso las dos grandes operaciones de propaganda del gobierno Ayuso en aquel momento a el bienestar y la ayuda a las personas que estaban gravemente enfermas en la residencia.